bienvenidos. Esto es Panel de Expertos. Me da muchísimo gusto saludarlos como cada tarde. Es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy estaremos tratando el tema prevención del embarazo no planificado en adolescentes, así que quédese con nosotros, por favor, porque este es un tema por demás interesante y crucial. No se vaya, acompáñenos, comenzamos. Y para platicar de este tema a lo largo del programa, le doy la bienvenida a mis invitados, a mi invitada del día de hoy. Él es el licenciado David Alejandro Preciado Conde, director del programa de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del sistema DIF estatal. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente a tu espacio. Nuevamente está con nosotros, es un placer. Muchas gracias por estar aquí. Doctora Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la Fiscalía General del Estado. Bienvenida. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y al psicólogo Eric Hernández Caballero, responsable del Programa Integral de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Martita, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Panel de Expertos, este programa que hacemos en coordinación con la Secretaría de Gobierno y que tiene como objetivo pues desarrollar estos temas que son fundamentales para el bienestar de la sociedad en general. Y el tema de hoy, bueno, pues es un tema toral. Es un tema que qué bueno que lo vamos a tratar desde todos estos puntos de vista, de estos tópicos, porque le damos información a quien nos está viendo que puede ser muy importante. Prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Y bueno, pues casi siempre hacemos como un planteamiento en el contexto en el que nos encontramos y hablamos y nos referimos específicamente al embarazo no planificado desde cada uno de sus puntos de vista y desde el lugar en donde se desarrolla, ¿no? Por favor, licenciado, ¿qué es el embarazo no planificado en adolescentes? Vamos a obviar un poco, pero hay que hacerlo. Claro. Bueno, para comenzar, el embarazo no planificado en adolescentes es el que se da en justamente menores de 18 años hasta los 15, porque menores de 14 años tiene otro nombre, ya no es embarazo en adolescentes, es embarazo en niñas. Claro. Entonces, este embarazo no planificado, que me parece que es el término correcto para manejarlo, dado que no podemos asumir el deseo de el tener o no un bebé de parte de un adolescente, y vale la pena mencionar que es un fenómeno que no se presenta únicamente en adolescentes. Ahora estamos hablando de adolescentes. Claro. Pero la falta de planificación del embarazo es algo que se da de manera muy común en el estrato social mexicano. Y eso es algo que necesitamos identificar y visibilizar para poder tener mejores estrategias para aterrizarle a los jóvenes y que ellos puedan tomar mejores decisiones. Claro, porque esto se puede dar a cualquier edad. Así es. Inclusive en el ocaso de la vida sexual de una pareja suele suceder que se da la situación de un embarazo que no se planificó. Que nunca estaba a la vista, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos atiende la adolescencia. Así es. Y de eso estaremos hablando a lo largo del programa. En su materia de expertise, doctora, en lo que a usted le corresponde, defínanos, por favor, para ustedes, qué es un embarazo no planificado. Bien, primero que nada tendríamos que definir, con base a lo que establecen los organismos internacionales, qué es la adolescencia. La adolescencia oscila a partir de los 11 o 12 años, cuando ya se va adquiriendo esa madurez, hasta antes de la edad legal, que son los 18 años. Entonces, son los embarazos que se dan en ese índice, en ese lapso de edad de las personas. El embarazo no planificado, más que hablar de un embarazo no deseado, lamentablemente se da
en más del 65% de los embarazos de las personas menores de la edad legal. Son embarazos no planificados. Y esto se da por esa cuestión de la experimentación, de buscar, de tener ese despertar de el área sexual, y buscan, desafortunadamente, al no tener la información necesaria, al no planificar, se dan estos embarazos no deseados, que vienen a afectar lamentablemente a la sociedad, porque se maneja en un contexto que afecta no solamente la cuestión de la salud, la economía, la cuestión educativa y, por supuesto, la cuestión legal también. ¿Qué tal? Dentro del ámbito educativo es una preocupación, ¿no? Porque a nosotros nos impande el embarazo no deseado en adolescentes. Aunado a lo que acaba de compartir la doctora, justamente se nos presentan en educación básica, ¿no? Que son, pues ahora sí que adolescentes que están en una edad, ya comienzan a estar en una edad reproductiva, y pues nos puede afectar esto, como bien mencionó la doctora, en la parte, pues ahora sí que más emocional, ¿no? Porque una niña o un adolescente no se espera estar embarazada, ¿no? Por el conocimiento de su sexualidad, el ir aprendiendo, no se lo espera, ¿no? Entonces sí es un impacto, y nosotros dentro de la Secretaría de Educación estamos manejando estrategias para poder prevenir todo eso, con la información suficiente, coadyuvando con muchas instancias de gobierno e incluso asociaciones civiles que nos apoyan para entrar con temas de prevención del embarazo. Perfecto. Y vamos entrando en materia entonces, ¿no? Licenciado Preciado, ¿cuál es el principal riesgo de un embarazo no planificado, un embarazo en adolescentes? Pues como bien mencionaba la doctora, es una situación que abarca diferentes esferas sociales. Bien mencionó el aspecto de salud, el aspecto económico, el aspecto educativo, legal también, porque hay casos donde la menor involucrada fue víctima de un abuso y ni siquiera lo sabe, ni siquiera está enterada de ello. Entonces, siendo un fenómeno que abarca tantos espacios sociales, necesita la atención del Estado desde todas sus aristas, desde el modelo preventivo, que es el que trabaja el sistema DIF Quintana Roo, a través de un acercamiento hacia los jóvenes, brindándoles información lo más científica, lo más veraz posible, desapegada a cuestiones morales o religiosas, porque a final de cuentas, de entrada, respetar que los credos de todas las personas pueden ser muy diferentes, claro. Y la información como tal, basada en hechos, es una, y es la que puede ir cambiando, pero con la presencia de nueva evidencia. Entonces, el riesgo para estos jóvenes, yo empezaría por el aspecto de salud. Sus cuerpos están en una condición que, si bien ya están en disposición de, en algunos casos no han alcanzado la madurez total para poder recibir un embarazo. Un embarazo refiere de muchos cambios para el cuerpo de la mujer, y de entrada es un desgaste físico para el cuerpo de la mujer. Entonces, si bien la juventud pareciera ignorar estos aspectos, es un riesgo real de violentar su salud. Creo que ese es el espacio que más nos involucra, nos hace pensar en ello, el salvaguardar la salud de las jóvenes. Sí, el proceso están creando vida, creamos vida, y para ello necesitamos todo nuestro esfuerzo y todo lo que tenemos dispuesto para ello en nuestro cuerpo. Entonces, ese es el principal riesgo al embarazarse en edad adolescente.
Así lo ponemos, la perspectiva del sistema es correcto. Perfecto. Antes de que nos vayamos a corte, y permítanme, por favor, voy a hacer una recomendación de una película que se llama Mis dos vidas. En estos momentos está en la plataforma Netflix. Véanla. A lo mejor, terminando este programa, si tienen la plataforma, acerquen a sus hijos, a sus hijas y vean esta película. Trata esta dualidad al mismo tiempo de un embarazo no planeado en la plenitud de la vida profesional de una mujer que tiene planes y demás, pero te pone las dos perspectivas. Si no la han visto, véanla, y para que se den cuenta de lo que puede pasar si hay un embarazo no planeado y si no lo hay, ¿no? Entonces, gracias por este paréntesis. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, para no cortar la idea de la siguiente intervención. Y regresamos. Esto es Panel de Expertos. No se vaya. Continuamos. Continuamos, esto es Panel de Expertos, el día de hoy con este tema, prevención de embarazo no planificado en adolescentes. Es interesante el contexto en el que se maneja el término, no planificado. Ahorita platicamos de eso. Antes de eso, vamos a platicar con el psicólogo Eric Hernández Caballero, porque la Secretaría de Educación tiene mucho que ver en lo que se puede hacer en materia de prevención. Finalmente tienen a los jóvenes durante muchas horas en las aulas aprendiendo de todo, pero ¿qué están haciendo y qué acciones específicas están realizando en materia de prevención de embarazo no planificado? En materia de prevención del embarazo no planificado, estamos trabajando de manera interinstitucional con varias dependencias, Secretaría de Salud, el IQM, que entran con talleres hacia los chicos, desde nivel básico hasta nivel medio superior, porque nos cubre la edad del adolescente, nos cubre el primer semestre a nivel medio superior. Entonces se entran con temáticas, igual asociaciones civiles, trabajamos con la Asociación Mexicana de la Planificación Familiar, MEXFAM, que nos apoyan muchísimo en este tema de prevención del embarazo no planificado, y ellos entran también con pláticas hacia los padres de familia, ¿sí? No solo atendemos dentro de la Secretaría de Educación, no solo atendemos a los alumnos, sino que también se otorgan pláticas, cursos, talleres a los padres de familia y a los docentes para trabajar en todo el contexto que gira alrededor del alumno, ¿sí? Entonces, todas esas acciones estamos trabajando. Y hay una acción muy importante que se está utilizando, una herramienta muy importante, que en el entendido del embarazo no planificado puede entrar un abuso sexual en contra de los menores, de las menores. Tenemos nosotros la guía práctica para la detección y canalización para en casos de abuso sexual. Y entonces ahí es donde se les explica a los docentes cómo proceder en caso de una situación así, en el entendido que si detectan los docentes directivos algún embarazo no planificado en una menor, es reportarlo, denunciarlo inmediatamente, salvo que la menor, aun cuando la menor haya dicho, fue consensuado, ¿no? Entonces es menor de edad y por la madurez mental, pues a lo mejor no tiene el conocimiento como tal de lo que está pasando, y por eso en la guía práctica se les explica a los docentes y directivos cómo proceder ante las denuncias con las instituciones correspondientes. ¿Esta información es a su vez también para los padres de familia? Claro, totalmente. Repito, trabajamos en el contexto total del alumno, padres de familia, docentes, directivos, y se da a conocer. Estamos en una, ahora sí que, capacitación constante de esta guía para los docentes para llevarlo a cabo con todos los, en primera instancia a nivel básico y educación media superior, que es donde entra. De hecho, la guía práctica va dirigida a nivel básico y nivel medio superior, que nos impacta ahí, claro, el embarazo no planificado. Claro. Doctora Guadalupe,
del Carmen Reyes Pinzón. ¿Es un delito que un adolescente se embarace? Bien, como tal, el hecho que una adolescente se embarace no es un delito. Sin embargo, la forma en que ocurre este embarazo sí puede constituir un delito. Para ello, la obligación del Estado de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de las y los adolescentes. El artículo 4 constitucional es muy claro cuando nos habla de la obligación de que el menor tenga un sano desarrollo integral. Al hablar de ese sano desarrollo integral, nos está hablando de tutelar un bien jurídico, que en este caso sería el sano desarrollo psicosexual. Por ende, si bien es cierto, las y los adolescentes tienen la libertad para elegir y disfrutar de su capacidad sexual con su consentimiento otorgado, no menos cierto es que cuando no está en la edad permitida para que esto ocurra, sí constituye un delito. Ojo, en nuestro estado, en Quintana Roo, quien impone cópula a una persona menor de 14 años comete el delito de violación. Ahora bien, dentro de un embarazo no planificado pudieran existir otros delitos, como lo es el estupro, la corrupción de personas menores de edad o que no tengan capacidad de comprender el hecho, la violación o inclusive la trata de personas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y trabajar de la mano con todas las instituciones. La Fiscalía General del Estado trabaja de manera transversal, unificada, con las diversas instancias gubernamentales. Por ejemplo, lo que comentaba el psicólogo, la guía, su servidora con la coordinadora, el DIF y otras instancias, participamos en la integración de esa guía. Y trabajamos de manera coordinada con el DIF estatal cuando se dan este tipo de eventos, estas noticias criminales, le llamamos nosotros, para actuar de manera conjunta. Entonces, si bien es cierto que un adolescente se embarace, no constituye un delito, pero la forma en que este embarazo ocurre pudiera ser un delito. Claro, y hay que identificarlo de manera lo más inmediata que se pueda, ¿no? Es correcto. ¿Considera usted, licenciado, que hay suficiente información entre los adolescentes, es decir, que tienen en estos momentos, en estos días, una formación o educación sexual entre ellos? Porque hay mucha información corriendo por todos lados, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque si solo mencionáramos el acceso a la información, yo diría que sí hay suficiente información disponible al alcance. Vaya, en el celular nunca habíamos tenido tanto acceso a tanta información con un solo clic, con una búsqueda sencilla. Entonces el acceso a la información está. Por parte de las instituciones se generan páginas especiales, campañas, programas, clases. La información ahí está. Aún con eso, dicho eso, yo considero que la educación sexual no se está dando de manera integral. Sigue siendo tema tabú para muchísimas personas, sigue siendo un tema de contexto moral, diagonal, religioso, considerado única y exclusivamente para la reproducción. Y por tanto, en ese razonamiento es, entonces si eres adolescente, no estás listo para la reproducción porque no tienes los medios, no tienes las formas, entonces no debes de tener relaciones sexuales. Y eso es violentar el derecho, como mencionaba de la doctora, referente a su derecho a expresar su sexualidad. Entonces, la educación sexual se expresa en la disponibilidad y en la naturalización de métodos anticonceptivos, del poder dialogar del tema sexual
de poder expresar incluso el espacio o dedicar un espacio disponible para que los jóvenes puedan hablar de eso de manera natural con papá, con mamá, decir, oye mamá, fíjate que tengo una comezón en mi pene y no sé qué es, y a lo mejor tiene una comezón porque se lastimó masturbándose, porque lo hizo de manera muy agresiva o sin usar un lubricante y se llaga el pene, y eso necesita atención. Pero piénsenlo todos los que nos ven y nos escuchan, o sea, ¿quién realmente tiene esa apertura para decirle a su papá o a su mamá, fíjate que tengo una lesión ahí? ¿Y cómo te la hiciste? Pues es que me estaba masturbando y de repente sentí una molestia. Esa conversación no se da, y esa conversación tendría que ser en un ámbito de educación sexual, Claro. donde lo tenemos visualizado como una naturalidad y decir, es un proceso humano, es una condición, es parte de tu cuerpo, es natural. Por más que uno como papá le digas, me puedes decir lo que tú quieras, no te preocupes, aquí estoy, te Claro. puedo ayudar, te puedo apoyar, está bien. Sí, Y no, ¿verdad? Y no se da. Y lo platico ahorita de manera, en términos fantasiosos, porque esta conversación que acabo de decir no ha existido, o al menos que yo tenga, no, que yo tenga conocimiento. Sí, es complicado. de ello. Posiblemente en un rango de 5 entre 50, por ahí podría ser que sí se dé esa conversación con esa confianza Quizá. entre padres e hijos, pero uno. Lo más parecido que he visto yo a una conversación de ese tipo fue algo que me contó una doctora, una conversación entre dos mujeres, madre e hija, ambas se dedicaban a la prostitución y estaban hablando abiertamente sobre los atributos físicos de una y de otra, de que mamá, yo quisiera tener lo que tú tienes, no hija, con lo que tú tienes jalas más clientes. Y lo hablaban con mucha naturalidad y con mucha serenidad y estaban en un espacio para su chequeo rutinario, para sanitario, tener ¿no? Sí. una cuestión sanitaria, Claro. saludable, ejerciendo su oficio. Ok. Y lo hablaban con muchísima naturalidad. Es lo más cercano que yo he visto a una cuestión de educación sexual integral en dos personas que se dedicaban al trabajo sexual. Y entonces ese tipo de apertura no existe en otros espacios. Y entonces habría que analizar qué es lo que falta para que esa educación sexual integral pudiera permear en la sociedad en cualquier momento, ¿no? Es correcto. Vamos a hacer otra pausa, si les parece bien. No se vayan, por favor, esto es panel de expertos. Ya regresamos. Continuamos, estos panel de expertos y el licenciado Preciado acaba de decir un punto bien importante. La prevención indudablemente tiene que comenzar forzosamente en casa y forzosamente con los padres de familia, ¿no? Porque son como los primeros en brindar la información, las herramientas, independientemente que no siempre se da este acercamiento de confianza, ¿no? Entonces, hablando precisamente de estos planes que pudieran estarse llevando a cabo a Secretaría de Educación, ¿qué tan complicado es llegar de familia? ¿Qué tan complicado es transmitir esta información? Y si el lenguaje indicado para que a su vez pase a los jóvenes, ¿no? Claro, dentro de la Secretaría de Educación, como bien mencioné hace un momento, trabajamos en 10 instituciones, ¿no? Y nos hemos familia. Recordemos los padres de familia cuando les decimos junta en la escuela, ¿no? Sin embargo, con todas las instancias que hemos estado participando, han estado llegando los padres con temas precisamente de reproducción sexual y hemos empezado desde preescolar, con padres de preescolar, ¿no? Cómo deben de acercarse. Sin embargo, quiero resaltar que en la Secretaría de Educación tenemos un taller que se llama Taller de Crianza Afectiva, en el cual buscamos que el padre o la madre reflexionen sobre cómo están, no les enseñamos a ser padres, sino cómo están ellos emocionalmente, ahora sí que con todas las herramientas que como padres podemos tener
para permitirle la cercanía a sus hijos e hijas, para poder platicar con ellos y que ellos nos puedan compartir lo que están pasando, lo que están necesitando, y dentro de esto van esos temas sexuales que los chicos y chicas pudieran estar compartiendo, de lo que necesitan o de lo que están pasando, ¿no? Mucho pudiéramos nosotros identificar de un abuso sexual si a ellos les permitimos y les damos la confianza de poder acercarse. Entonces, con este taller, que de verdad que quienes ya lo conocen, quienes ya lo vivieron, porque es un taller vivencial, es un taller en donde los padres participan, en donde ellos están compartiendo lo que pasan con sus hijos e hijas, lo están disfrutando y nos están pidiendo, los docentes directivos de los planteles nos han estado agendando para este tipo de taller, ¿no? Porque se van muy contentos los padres de familia con una visión diferente. Ajá. No les cambiamos o no les enseñamos a ser padres, sino con una visión diferente de cómo permitirle a sus hijos esa cercanía, esa confianza, ¿no? De poder contarme y decir qué es lo que pasa. Sí, tus inquietudes, lo que estás viviendo, lo Así que es. estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. Indudablemente ya manejamos la cuestión del acceso libre a la información, que la tenemos en un clic y que hoy día bueno, pues acerca a los adolescentes a lo que quieran saber y a lo que quieran ver, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos que nosotros valorar este tipo de programas. Por ejemplo, hace 25 años a un estudiante de primaria no le enseñaban cómo colocar un condón, un preservativo. Hoy ya se hace, ya tienen ideas de cómo, o sea, ya lo hicieron, ya lo practicaron y conforme van creciendo, pues van perfeccionando, digamos yo, este tipo de información que se va generando en las escuelas, ¿no? Hace 25 años no se hacía, Así es. hoy ya se hace. Y me parece muy interesante el programa porque, bueno, pues eso es lo que se necesita, que los papás estén más involucrados. Así es correcto. Y aprendamos a cómo hacerle, porque es bien complicado este asunto. Doctora, Dígame. ya nos mencionó que existe esta diferencia entre el quedar embarazada y el cómo se queda embarazada una adolescente o podría quedarse embarazada una adolescente. Las adolescentes que se embarazan y son víctimas de un delito, una vez que se esclarece que esto es así, ¿cómo reciben apoyo por parte de la Fiscalía? Bien, aquí hay que tomar en consideración que es obligación del Estado, acorde a que ya mencioné, volvamos a retomar el cuarto constitucional, que es la base de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, porque pues, nos habla siempre del principio de interés superior del menor y de garantizar este sano desarrollo integral. Entonces, por instrucciones del superior jerárquico, toda víctima de un delito recibe el apoyo del Estado y lo hacemos trabajando de manera interinstitucional, coordinada. Cuando hablamos de una víctima embarazada, pues entonces entramos en acción todas las instancias, porque como dije al principio, primeramente, cuando iniciamos toda denuncia en Fiscalía, tenemos que notificar, informar a la Comisión Estatal de Víctimas. Entra una instancia, ahí ya le brindamos a la víctima la asesoría jurídica. Ahora bien, si estamos hablando de este tipo de víctimas que bien tiene un embarazo no planificado, entonces estamos hablando de un problema de salud. Tenemos que contar con el apoyo de la Secretaría de Salud, porque viene a repercutir no solamente en el estado físico de la persona víctima, sino también del hijo o hija que espera. Posteriormente, por lo regular, estas víctimas son estudiantes de nivel medio o de nivel medio superior. Tenemos entonces que contar con el apoyo de la Secretaría de Educación. Estas víctimas van a requerir apoyo psicológico, social, emocional. Entonces necesitamos al Sistema Integral de la Familia, al DIF.
Probablemente esta víctima no tenga un empleo, no tenga una manera económica, porque hablamos de los aspectos que vienen a hacer, ahora sí que detonan al momento que existe un embarazo no planificado, que es la salud, la economía, la educación, la cuestión social. Entonces también tendremos que poderle invitar allá a participar, a apoyar a esta víctima a la Secretaría de Desarrollo Social, que existen programas para apoyar a las mujeres que son víctimas de un delito y sobre todo cuando existe un embarazo no planificado. Todo esto lo hacemos de manera coordinada, trabajando unidos de manera interinstitucional para garantizar siempre el respeto y el derecho que tienen las personas que son víctimas de un delito. ¿Cuál es el primer contacto que debe hacer, en este caso, la víctima con la Fiscalía? ¿A dónde debe acudir? Bien, existe la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad. Esa se encuentra pues en la Fiscalía General del Ahí Estado. es a donde debe Ahí acudir es a donde debe, de primer contacto. De primer contacto. O bien, cuando la noticia criminal se tiene, vamos a hablar, nosotros en Fiscalía hablamos de noticia criminal o de hecho delictivo, ellos hablan de un evento, cada institución la llama como lo marcan sus protocolos. A tener nosotros el conocimiento de la noticia criminal, que muchas veces es a través de un aviso de la Secretaría de Educación o del DIF o de la Secretaría de Salud, se inicia una carpeta de investigación. Entonces, desde ese momento ya nosotros tenemos el conocimiento, ya se inicia una carpeta, ya iniciamos la investigación y todos trabajamos de manera conjunta. Lo que debe de hacer una persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo es acudir a la Fiscalía General del Estado o bien a la instancia gubernamental más cercana. Muy bien. Licenciado Preciado, ya se hablaron de varias opciones que tenemos en prevención, pero usted seguramente tiene una visión un poco más objetiva y más clara de lo que se debe hacer desde casa para enriquecer todas las opciones que estamos dando a nuestro teleauditorio acerca de prevención en cuestión de embarazo no planificado. Claro. Para los padres de familia, yo creo que lo primordial es preguntarse a sí mismos qué tanto sé del tema y informarse en materia de métodos anticonceptivos, por qué no leer, darse una leída a la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de niñas, niños y adolescentes para que tengan el contexto de lo que se está hablando y no solo una cuestión de me dijeron. Y también, ¿por qué no acudir a los espacios, ya sea con el DIF para poder recibir orientación al respecto, o los servicios amigables que maneja la Secretaría de Salud en varios de sus centros de salud? Y como tip así primordial, evitar el prohibir los contactos físicos, eróticos con los novios, o prohibir a los novios. Ajá. Toda cuestión que sea prohibida se vuelve más atractiva de inmediato, porque es como que ¿por qué no puedo? Sí, y más en esta etapa de adolescencia donde se da de manera natural, un cuestionamiento a los esquemas de autoridad que rodean al joven. Inmediatamente va a generar un contrapeso de querer rebelarse hacia esa indicación o hacia esa prohibición. Entonces, más que prohibirles, permitirles informarse sobre de lo que debe de ser un noviazgo y hablarles, sobre todo algo que a mí me ha quedado cada vez más claro es que un joven que busca el erotismo de manera ferviente en sus relaciones emocionales, para mí es una persona que no tuvo este contacto de cariño y de afecto dentro de casa. Es alguien que quizá no tuvo un papá o una mamá que le dijera te quiero, te amo, eres especial para mí, estoy orgulloso de lo que haces, o cuando se equivoquen,
échale ganas, todos nos equivocamos, pero puedes mejorar, tú tienes la capacidad y si ahorita no la tienes, te ayudo para que la desarrolles. O sea, ese tipo de afectos y cariños, abrazarlos, tocarlos, acariciarlos, es algo que carecen mucho de los jóvenes, y entonces el contacto erótico de un beso, de una caricia y por supuesto después de la relación sexual se vuelve un detonante muy poderoso que buscan repetir y pues si no metes protección ahí de por medio, Claro, pues la consecuencia es... un embarazo no planeado. Muy bien, vamos a una pausa, la última del programa, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A través de panel de expertos estamos, esperamos, dándole información a usted que le resulte muy valiosa y en función del tema que estamos tratando el día de hoy, que es la prevención de embarazos no planificados en adolescentes. Doctora, que los adolescentes tengan un plan de vida, ¿puede ser útil para evitar un embarazo no planificado? Sí, definitivamente el tener un plan de vida evita o puede evitar un embarazo no planificado. Y aquí podríamos analizarlo desde dos puntos de vista, en la cuestión gubernamental y en la cuestión familiar, desde casa, desde lo que el Estado puede hacer y desde lo que podemos hacer desde casa. En cuanto a tener un plan de vida, de manera gubernamental, tendríamos que diseñar estrategias que nos lleven de manera conjunta para poder difundir, si bien así como difundimos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también difundir el poder de manera más idónea, que tengan acceso a todo lo que son métodos de planificación, pero también el tener acceso a lo que va a ser en un futuro. Para esto existen grupos especializados como es el GPA, que es el Grupo Estatal para la Prevención de Adolescentes, de embarazo en adolescentes. Ahora bien, el tener un plan de vida, desafortunadamente, y esto es cuando se trata de una menor de edad embarazada, la sociedad te estigmatiza, te señala y es muy difícil poder salir a mano de obra, te pagan por el trabajo muy poco, no puedes concluir tener un plan de vida. El hecho que desde la casa te estén diciendo, puedes tener esto, puedes llegar a hacer esto, puedes tener muchas expectativas en la vida, pero desafortunadamente, es muy lamentable decirlo, al momento de que exista, pues ahora sí todas estas ilusiones se desmoronan. Eso no significa y no es un impedimento para que ninguna adolescente siga adelante, claro. Al contrario, es para tomar más fuerza, pero esto hace que obtener o llegar a esa meta sea más difícil. Claro, se trastoca, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir que ir por lo básico. Vas a estudiar la primaria, terminas la primaria, te vas a la secundaria, después de la secundaria sigues la preparatoria y de ahí vas a estudiar una carrera. Porque a lo mejor en las familias no necesariamente se plantean estas metas, ¿no? Estas pequeñas metas, porque hay muchas circunstancias, hay mucho que rodea a miles y millones de familias que no necesariamente tienen este poder de planificación, porque a lo mejor cuesta mucho trabajo económicamente, ¿no? Pero pudiera ser un inicio. Por eso te decía yo al principio que es trabajar desde dos vertientes, claro. Desde la forma, el impulso gubernamental y lo que en familia vamos nosotros abonando. Tiene que ser de la mano, buscar esa estrategia para lograr cumplir con ese plan de vida. Y que tengan sus metas lo más claras posible, que es complicado porque a esa edad medio como que nebuloso se ve todo, ¿verdad?
Sí, pero no imposible, no imposible si lo hacemos. No imposible. Claro, cuesta mucho trabajo. Como Así padres de es. familia tenemos que ser muy insistentes en esa parte fundamental que usted acaba de mencionar, doctora, que es el planificar. Uy, si a nosotros como adultos nos cuesta un poco de trabajo planificar y llevar a cabo esa planificación como debe ser, pero es un gran esfuerzo que vale la pena hacer, ¿no? Eso es indiscutible. Ahora bien, psicólogo, desde la Secretaría de Educación, ¿se garantiza la continuidad y la permanencia a las alumnas que en un momento dado pasan por esta situación de un embarazo no planificado? Totalmente está garantizada la educación de las adolescentes que presenten un embarazo no planificado. Y quiero sumar un poquito lo que comentaba la doctora en cuanto al proyecto o el plan de vida. Justamente trabajamos en esa parte con los alumnos en todos los niveles educativos. Desde la parte de media superior tienen orientadores educativos y trabajan en la creación de sus proyectos de vida, ¿no? de todos los chicos y chicas. Y en educación básica se está trabajando también en esa parte del proyecto de vida. Sin embargo, cuando se presenta un embarazo no planificado en un adolescente, se trabaja aún con mayor intensidad esa planificación, ese proyecto de vida, para seguir manteniendo a la alumna dentro de su nivel educativo, brindarle todas las facilidades y todo el apoyo con las instituciones con las que podemos contar de manera gubernamental y asociaciones civiles, con apoyo psicológico también, tanto para la alumna como para los padres de familia, porque es un impacto, ¿no? El estar viviendo esta situación. Y para ello tenemos una estrategia que se llama Estrategia SOS Educación. Okay. Si algún padre de familia siente que su hija, hijo, ese adolescente está pasando por una situación que yo como padre de familia no sé manejar, está la Estrategia SOS Educación, en la que ellos pueden, con una llamada, hay un número telefónico, con la página de internet de la Secretaría de Educación, o hay un asistente virtual. Ellos registran a su menor o adolescente y nosotros inmediatamente atendemos de manera psicológica, o si la situación nos rebasa la dependencia o a la institución correspondiente profesional, ya con más herramientas que ellos puedan tener, va con base a la permanencia de la alumna, a que no se vea truncada la educación de la alumna y justamente ampliar su proyecto de vida aún con la situación. ¿Ustedes tienen en el Estado? Si no lo tienen, no hay problema, me acabo de sacar esta pregunta de la manga. La tasa de natalidad, no, lo último que supe fue y estaban todavía a principios de 2022, como que terminando de revisar los datos, Okay. y no la han presentado, al menos al GPA no se la han presentado No, ya okay. como una, porque tenemos de enterar cómo nos fue en 2021. Claro. Pero todavía la Secretaría de Salud está, y supongo que hay demás, Pandemia, ¿verdad? Claro. pero no nos han presentado el dato de la tasa de natalidad todavía. Que Quintana Roo, entiendo yo que estaba entre los primeros lugares con... Pero ese dato estuvo así en 2009. Ah, ok. Ya tiene... esa tasa, y de la última vez que yo recuerdo haber visto esa clasificación, Quintana Roo estaba ya por debajo de la media nacional en cuanto a ese 24 de estados con las tasas de natalidad más bajas en adolescentes. Y tendríamos que esperar entonces la Sí, la actualizada de 2000. De alguna manera está rindiendo frutos. Ahí va ¿no? mejorando. Ahí vamos. Y le hago esta pregunta, estamos a punto de terminar el programa, nos quedan unos minutos, pero todavía nos da oportunidad de hacerle esta pregunta, licenciado. ¿En quién se debe centrar más la atención a la hora de prevenir el embarazo? ¿En ellas o en ellos? Muy buena pregunta, porque de ordinario hemos estado hablando y casi nos hemos estado refiriendo. Ellos necesitan recibir una orientación especial. No quieren utilizar el condón, somos los hombres. Los hombres somos los que no, basándonos en mitos como me aprieta, el dulce se come sin cintura, así no se siente, y cuando realmente no ayudan a eliminar estos embarazos no planificados. Y destapar esta sombra de el hacerlo
porque así lo quiero hacer yo y no pensar en la otra como ajeno. Como Claro. yo no me embarazo, yo no va a cambiar me desentiendo y no participo somos los causantes de esta cuestión, porque no estamos utilizando el anticonceptivo, el condón, hasta gratuito. Sí. Entonces es importante, Así es. ¿no? En todo, inclusive en esta situación. ¿Con qué se despide, doctora? Porque ya estamos así, terminando el programa. Pues únicamente invitar a las y los adolescentes a que vivan con responsabilidad su libertad sexual, y a las personas adultas, a las personas mayores de edad, a que no olviden que en nuestro estado el imponer cópula a una persona menor de 14 años es un delito, y siempre tenemos que actuar con la responsabilidad correcta, porque toda acción trae una consecuencia. Así es. Correcto. Psicólogo, ¿con qué se despide? Bueno, primero agradeciendo la invitación al programa, y sí, nuevamente a los padres de familia, pues generar esta educación de sexualidad en nosotros primero como padres de familia, para poder nosotros compartirlo con nuestros hijos y permitir la cercanía, la confianza de nuestros hijos, para que ellos puedan compartirnos lo que están pasando. Y bueno, las puertas de la Secretaría de Educación, específicamente en el área de seguridad escolar, están abiertas. Pueden contactarnos, buscarnos a través de las páginas de la Secretaría de Educación, y se les van a ser atendidos con cualquier situación, tanto psicológica, alguna plática, algún taller para las escuelas, abierto totalmente para los docentes también y directivos de todos los planteles educativos, para poder nosotros entrar con cualquier temática que ellos requieran. Muchas gracias. Licenciado. Pues a mí me gustaría recordarle a todo el auditorio que nos ve, a adolescentes y adultos, que recuerden que sin globo no hay fiesta. Llévense ese consejo para todos ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su atención. A nombre de un gran equipo de producción y técnico, les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Gracias.